¿Alguna vez has notado cómo la gente empieza a valorarte solo después de que te desvaneces? ¿Te has percatado de cómo, cuando estás siempre disponible, es precisamente cuando menos te perciben? Pues bien, Carl Jung ya disertaba sobre el poder transformador de la ausencia y cómo nuestra presencia constante puede ser uno de los mayores antagonistas de nuestra propia identidad. Si alguna vez te has sentido invisible por dar demasiado o te has visto fatigado por nunca ser prioridad, quédate conmigo hasta el final. Y, si esto resuena contigo, suscríbete al canal ahora mismo para no perder las próximas entregas de este análisis profundo sobre presencia, ausencia y autosabotaje desde la perspectiva de Jung. Acompáñame. Introducción y contextualización. La presencia es un obsequio, pero la ausencia puede ser una revolución. Atestiguamos una época en la que la disponibilidad irrestricta se confunde con el valor, el afecto y la lealtad. Se nos inculca que estar siempre presto para los demás, ya sea en el ámbito laboral, familiar o en las relaciones interpersonales, es una virtud. Sin embargo, nadie aborda el costo psicológico que esto implica. Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo y uno de los padres de la psicología profunda, fue de los primeros en cuestionar dicho mito. Para él, la travesía de la individuación, el proceso de devenir quien auténticamente se es, demanda el aprendizaje del poder del límite, de la ausencia, de la retirada estratégica. En este video vamos a desentrañar la perspectiva de Jung sobre la sobreexposición a la disponibilidad. Analizaremos cómo el sí incondicional puede constituir una evasión de la propia identidad, una táctica para eludir la confrontación con nuestras necesidades intrínsecas. Y fundamentalmente, exploraremos cómo el mero acto de restringir la accesibilidad puede transformar radicalmente tu autoestima, tu energía vital y la percepción que el mundo tiene de ti. Prepárense para contemplar su propia historia con una nueva perspectiva. Aquí no hay fórmulas mágicas, sino una reflexión profunda y el malestar necesario, fundamentado en las ideas de Jung sobre la sombra, los límites, la individuación y la paradoja de la presencia. Definición del concepto fundamental. ¿Qué implica dejar de estar disponible? No nos referimos a convertirse en un ermitaño, a desvanecerse del mundo o a adoptar una postura de indiferencia. Se trata de reconocer que tu presencia tiene valor y que el exceso de disponibilidad tiende a diluir ese valor, tanto para los demás como para ti mismo. Jung arguía que cuando el individuo está siempre disponible, se vuelve predecible, obvio, y lo que es obvio en la experiencia humana pronto es olvidado o subestimado. En la práctica, experimentamos la paradoja. Cuanto más uno se prodiga, menos las personas perciben su valor intrínseco. Tras esa conducta, subyace un anhelo inconsciente de aprobación, temor al abandono y una profunda aprensión a confrontar la propia soledad. Jung puso de manifiesto que buena parte de lo que hacemos por los demás, incluida esa excesiva disponibilidad, a menudo sirve para eludir el encuentro con nuestros propios vacíos. El concepto de ausencia transformadora parte de la premisa de que el retiro, cuando se efectúa con conciencia, no es egoísmo, sino un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Constituye el preludio del movimiento de individuación, donde aprendemos a decir no, a establecer límites y, en última instancia, a ocupar nuestro propio espacio interior. ¿Por qué te concierne esto? Si sientes que tu energía se agota constantemente, que la gente solo te recuerda cuando te necesita o que tu sí ha perdido su valor, es posible que estés experimentando el dilema junguiano de la disponibilidad. Esto repercute en tu salud mental, autoestima y autonomía, e incluso en la calidad de tus relaciones, y, tal vez lo más crucial, te impide descubrir tu verdadera esencia, despojado del peso de la mirada ajena y de las necesidades de los demás.
En los próximos vídeos nos adentraremos en este tema, diseccionando los mecanismos psicológicos que subyacen a este patrón, ilustrando con ejemplos cotidianos, analizando sus consecuencias y delineando vías prácticas para iniciar la transformación de este paradigma. Si esto resuena contigo, comparte este video de inmediato con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte para no perderte el desarrollo completo. En el próximo capítulo, desglosaremos a fondo cómo este mecanismo se instaura en la mente y cómo puedes empezar a reconocerlo en ti mismo. Nos vemos. Profundización del concepto clave, el poder de la ausencia en la psicología junguiana. Una vez dilucidado el concepto de disponibilidad y su potencial para menoscabar nuestra identidad, ha llegado el momento de adentrarnos en la psicología de Jung, a fin de discernir de qué manera la ausencia o el acto de retraimiento estratégico se encuentra intrínsecamente vinculado al proceso de individuación. Jung vislumbraba la psique humana como un constructo complejo y fragmentado, sujeto a la pugna de múltiples fuerzas que compiten por nuestra atención y energía. Una de las fuerzas cardinales, según su postulado, es el inconsciente, donde reside lo que él denominó la sombra, aquellas facetas de nosotros mismos que rechazamos, reprimimos o que rehusamos confrontar. La sombra, en cierta medida, es el reflejo de todo aquello que rehusamos reconocer o encarar en nuestra existencia, ya sean traumas, temores o anhelos frustrados. Al prodigarnos en demasía a los demás, con frecuencia evadimos esa sombra, intentando colmar el vacío interno con la aquiescencia ajena. Jung sugirió que el proceso de individuación, o sea, el camino hacia la forja del yo, auténtico e integrado, exige la confrontación con la sombra. Esto demanda una retracción, una ausencia temporal de todo aquello que nos distrae, a fin de que podamos escudriñar en nuestro interior y discernir quiénes somos más allá de las expectativas ajenas. Esta retirada no es meramente física, sino también mental y emocional. Es imperativo dejar de ser para los demás en todo momento y comenzar a ser para uno mismo. ¿Qué es lo que realmente anhela? ¿Qué es lo que verdaderamente siente? La ausencia en este sentido no constituye un abandono de los demás, sino una forma de redirigir la energía hacia el autoconocimiento y la sanación. Mecanismos y funcionamiento. Cómo la ausencia se manifiesta en la psique y el comportamiento humano. Una vez dilucidado el concepto fundamental, procedamos a escudriñar la manera en que la ausencia se exterioriza en los mecanismos psicológicos y en la conducta humana. Jung disertaba sobre arquetipos, imágenes y figuras que pueblan el inconsciente colectivo. Estos arquetipos, tales como el héroe, la sombra, el sabio, entre otros, no son meros conceptos abstractos, sino fuerzas activas en nuestro interior. Inciden en nuestras elecciones, nuestros temores y nuestras acciones. Cuando nos adentramos en la temática de la ausencia, una figura paradigmática en el ámbito de la psicología junguiana es el arquetipo del ánima animus, el cual encarna la dimensión femenina o masculina intrínseca en cada individuo. Este arquetipo nos conmina a integrar nuestras características inaparentes, aquellas que nos hacen falta o que rechazamos. El animus, en el caso de los varones, o el ánima, en el caso de las mujeres, son manifestaciones de aquello que no estamos discerniendo en nuestra existencia, pero que resulta imprescindible reconocer para alcanzar la plenitud. La ausencia, por consiguiente, deviene una coyuntura propicia para la integración de estos arquetipos, para confrontar la sombra y permitir que la psique emprenda su proceso de curación y autocompletamiento. No obstante, ¿cómo se materializa esto en la praxis conductual cotidiana? Visualiza a una persona perpetuamente disponible para los demás, siempre presta a auxiliar. A medida que su identidad se diluye en las expectativas ajenas, pierde la capacidad de reconocerse a sí misma.
En este contexto, la ausencia se torna imprescindible para que esta persona logre distanciarse y reencontrar su ser auténtico. No se trata de desatender a los demás, sino de concederse el espacio para discernir sus propias necesidades. Ejemplos prácticos e ilustraciones. El significado operativo de la ausencia. Ilustremos esto con ejemplos concretos. El exceso de trabajo. Una persona que jamás se niega en el ámbito laboral, aceptando siempre todos los proyectos y manteniéndose disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con frecuencia está evadiendo un enfrentamiento con su propia inseguridad. Percibe que su valía se encuentra inextricablemente ligada a su productividad y su ausencia, no responder o no someterse a todas las exigencias, la haría sentirse insignificante. No obstante, al aprender a decir no y distanciarse de ciertas solicitudes, empieza a discernir su propio valor, trascendiendo lo que ejecuta para los demás. Relaciones personales. En el ámbito de las relaciones interpersonales, una disponibilidad excesiva puede desembocar en vínculos desequilibrados. Cuando nos encontramos constantemente a disposición del otro, corremos el riesgo no solo de diluir nuestra propia identidad, sino también de fomentar una dinámica de dependencia. La ausencia estratégica de momentos de reflexión y autocuidado contribuye a restablecer el equilibrio, ya que permite a la persona ponderar sus propias necesidades y anhelos, y no únicamente los ajenos. Espacios de reflexión. Una de las prácticas más profundas que Jung preconizaba era el silencio, o la retracción del mundo exterior para conectar con el inconsciente. Sostenía que la introspección, ese instante en que cesamos de obrar para los demás y comenzamos a hacerlo para nosotros mismos, constituía uno de los senderos más expeditos hacia la sanación. En la práctica cotidiana, esto podría ser tan simple como pasar un tiempo a solas, meditar o incluso un retiro de fin de semana. Al practicar estas retiradas, creamos el espacio indispensable para confrontar la sombra, dar con nuestro ser genuino e iniciar su integración. Ahora que ha dilucidado cómo la ausencia se manifiesta en la psique y en la conducta humana, ¿qué le parece empezar a aplicar esta reflexión en su propia existencia? Comience ahora mismo. Retroceda un instante y perciba dónde podría generar espacio para su verdadero ser. Y en el próximo video exploraremos las consecuencias y los impactos de soslayar esta necesidad de ausencia. Si se ha sentido identificado con lo que hemos discutido aquí, no se pierda la parte 3. Suscríbase y active las notificaciones. Consecuencias negativas de ignorar la ausencia. Una vez que ha comprendido el concepto de la ausencia y la trascendencia de retirarse estratégicamente para el proceso de individuación, procedamos a examinar las secuelas de ignorarla y persistir en una vida de disponibilidad exacerbada. Carl Jung sostenía que, al descuidar la imperiosa necesidad de detenernos, reflexionar y distanciarnos de las presiones exógenas, propiciamos un terreno fértil para diversas patologías emocionales y psicológicas. La superabundancia de disponibilidad no solo resulta perjudicial para nuestra identidad, sino que puede socavar profundamente nuestra salud mental. La primera consecuencia perceptible es el agotamiento. Al estar permanentemente a disposición de todos, el cuerpo y la mente terminan por verse sobrecargados. Este desgaste es silencioso, pero profundo. Imaginen la energía que se invierte al estar siempre conectados, siempre disponibles, siempre ofreciéndose. Esto genera una suerte de evasión, de la autoexploración, ya que al centrarnos en complacer o atender a los demás, descuidamos la observación y el cuidado de nosotros mismos. Jung aludía a que, cuando un individuo rehúsa consagrarse a su propio proceso de individuación, queda, por así decirlo, constreñido por las expectativas ajenas. El precio de este olvido radica en el desgaste de la energía psíquica,
El organismo inicia su respuesta con síntomas de estrés, insomnio e incluso afecciones más graves como el síndrome de burnout. La incapacidad de articular un no con frecuencia se vincula a un temor profundo a ser marginado, desaprobado o ignorado. Este temor, que puede hundir sus raíces en la infancia o en vivencias traumáticas, propicia un ciclo vicioso en el que el individuo se consagra a complacer a los demás en menoscabo de su propia individualidad. Jung postulaba que una existencia marcada por la aquiescencia desmedida a las expectativas externas engendra un conflicto identitario intrínseco. El individuo se desvincula de su ser genuino, sumergiéndose en un estado de ansiedad. La incapacidad para discernir nuestra propia esencia y necesidades puede propiciar la manifestación de la depresión, actuando como una respuesta subconsciente en búsqueda de auxilio o reconocimiento. Desdeñar la trascendencia de la soledad autoimpuesta para el autoconocimiento puede desembocar en una erosión identitaria. ¿Qué es el yo cuando carecemos de un ámbito propicio para su cultivo auténtico? En su obra Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Jung puntualiza cómo los periodos de silencio e introspección resultan medulares para el proceso de individuación. Al apartarnos del bullicio, nos concedemos la prerrogativa de ser quienes genuinamente somos, despojados de las máscaras y los disfraces que nos imponemos para congraciarnos con los demás. La pérdida de identidad puede igualmente manifestarse en las relaciones interpersonales. Cuando uno no se concede el tiempo indispensable para reflexionar sobre sus propios sentimientos, anhelos y límites, se precipita en un océano de expectativas externas, olvidando quién es y qué anhela para su existencia. Patrones conductuales que emergean de la excesiva disponibilidad. Adentrémonos ahora en la identificación de ciertos patrones de conducta que afloran ante la disponibilidad exacerbada, soslayando el concepto de ausencia. 1. Codependencia. La codependencia constituye una de las dinámicas más recurrentes en las relaciones interpersonales, donde un individuo se pone incesantemente a disposición del otro. Dicha codependencia alude a un comportamiento disfuncional en el que una persona se apoya emocionalmente en otra para experimentar bienestar personal. El individuo codependiente percibe su identidad inextricablemente ligada a la del otro y, en consecuencia, es incapaz de establecer límites. Esto puede manifestarse en relaciones de amistad, familiares o primordialmente en el ámbito afectivo. El individuo codependiente carece de una brújula interna, pero experimenta una necesidad imperiosa de la aprobación ajena para cimentar su autovaloración. 2. Carencia de límites. Otro patrón conductual radica en la ausencia de fronteras personales. Al no saber articular un no rotundo, tendemos a internalizar las exigencias externas como si fueran propias. Esta dinámica puede generar frustración y resentimiento, ya que, en última instancia, nos percibimos agobiados e inhabilitados para satisfacer nuestras necesidades individuales. La ausencia de límites también conduce a relaciones disfuncionales, caracterizadas por una comunicación deficiente y un menoscabo del respeto mutuo. Al no ser capaz de establecer fronteras, uno se relega a un segundo plano, y los demás pueden llegar a considerar la disponibilidad propia como un hecho consumado, desprovisto de valor. 3. Búsqueda incesante de aprobación. La búsqueda inagotable de aprobación externa es una consecuencia directa de la carencia de límites personales. Jung sostenía que el individuo que se sacrifica de manera constante en aras de los demás dilapida su propia alma en el proceso, deja de ser auténtico y se convierte en una máscara destinada a satisfacer las expectativas ajenas.
Este comportamiento resulta sumamente pernicioso, ya que el individuo comienza a forjar un falso yo, un yo social, que se moldea a partir del anhelo de complacer y ser aceptado. A la postre, la persona se encuentra enajenada de su ser auténtico, lo cual puede desencadenar una sensación de vacío y carencia de propósito. Impacto en la sociedad. Como la ausencia modula las dinámicas sociales. En lo concerniente a las dinámicas sociales más amplias, la ausencia también desempeña un papel significativo. Si bien, por un lado, la disponibilidad constante se percibe como una virtud, por otro, podría estar intrínsecamente vinculada a un sistema de explotación. Vivimos en una sociedad donde las labores y las interacciones sociales demandan una disponibilidad constante. El mundo moderno exalta la hiperconectividad, la respuesta expedita y la atención inmediata. Esto, empero, ha conducido al agotamiento colectivo. Lo que se antojaba un beneficio de la tecnología y la comunicación ha terminado por generar una sobrecarga emocional y psicológica. La cultura de la disponibilidad perpetua está menoscabando la capacidad de las personas para retraerse, reflexionar y reconectar con su esencia. El espacio de ausencia, vital para el bienestar psicológico, se ha transformado en una excepción en una sociedad que antepone la productividad a cualquier otro valor. Otro impacto social significativo reside en la superficialidad de las relaciones. Ante la escasez de tiempo para la introspección, los individuos tienden a involucrarse en vínculos efímeros, carentes de profundidad. La ausencia de autenticidad en las interacciones puede socavar tanto el bienestar emocional de las personas como la calidad de las conexiones que forjan. Jung también puntualizó que las interacciones humanas saludables exigen un espacio para la reflexión y el reconocimiento de las complejidades inherentes al ser humano. En una sociedad que privilegia la omnipresencia, esta profundidad con frecuencia se ve sacrificada. Ahora que comprendes las implicaciones de desatender la necesidad de la ausencia en tu vida, reflexiona. ¿Cómo has gestionado tu propia disponibilidad? Si te has reconocido en estos patrones, en el próximo video abordaremos cómo integrar la ausencia de manera saludable y comenzar a modificar estos patrones de conducta. No te pierdas la parte 4. Y si estás listo para iniciar esta transformación, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que también necesite reflexionar sobre esto. Caminos hacia la integración o la superación. ¿Cómo afrontar la ausencia de manera saludable? Ahora que hemos diseccionado a fondo el concepto de ausencia y sus consecuencias, ha llegado el momento de concentrarnos en lo verdaderamente trascendental. ¿Cómo integrar esa ausencia de forma saludable y transformadora en tu vida? Si has llegado hasta aquí, presumiblemente te encuentras en la antesala de dar el primer paso hacia un nuevo comportamiento, más equilibrado, más auténtico y, por encima de todo, más genuino. Una de las herramientas más potentes que puedes empezar a emplear es el simple acto de decir no. El no es liberador. No constituye un rechazo a los demás, sino una afirmación de tu propio valor y de tus necesidades. Jung afirmaba que lo más difícil es ser uno mismo, y no obstante, esto es fundamental para el proceso de individuación. Decir no a los otros es a menudo decir sí a uno mismo. Empieza con pasos pequeños. Cuando alguien te solicite algo y no te sientas cómodo o disponible, simplemente di no. Observa cómo esto impacta en tus emociones y en tu bienestar. Te sorprenderá lo mucho que esto puede ser liberador. Como se aludió con anterioridad, Jung hacía hincapié en la trascendencia del silencio. No es menester un retiro espiritual de semanas, a menos que se desee, pero la creación de breves instantes de reflexión en la cotidianidad puede marcar una diferencia sustancial.
Esto puede manifestarse en algo tan sencillo como una caminata silenciosa, 15 minutos de meditación matutina o incluso el simple hecho de pasar tiempo a solas, desconectado del teléfono móvil. Estos momentos son esenciales para que uno se reconecte consigo mismo. No representan una pérdida de tiempo, sino más bien una forma de encontrar el espacio necesario para discernir las propias necesidades y anhelos. Como Jung postuló, la introspección permite un autoconocimiento más profundo y, en consecuencia, la capacidad de tomar decisiones que armonicen con la verdadera esencia del ser. Establecer y preservar límites saludables constituye uno de los desafíos más significativos a los que nos enfrentamos, particularmente en una sociedad que nos adoctrina a estar perpetuamente disponibles. Comience por identificar las áreas de su vida donde sus límites son más vulnerables. ¿Experimenta dificultad para decir no en el ámbito laboral? ¿En las relaciones interpersonales? Identificar estas áreas representa el primer paso para iniciar la implementación de cambios. Jung abordaba el concepto de individuación, el cual se refiere al proceso de integrar los diversos aspectos de nuestra psique para alcanzar una mayor autenticidad. Esto implica, de manera ineludible, aprender a establecer límites a fin de resguardar su energía, su tiempo y su salud mental. Uno de los preceptos más trascendentes de Jung radica en la búsqueda del centro, la esencia prístina y genuina que nos define. Implica que, al sustraerse para la reflexión, para la revitalización, uno comienza a discernir que, en última instancia, es el único artífice de su propia dicha y equilibrio. Retornar al centro es reconectarse con la propia esencia, con aquello que auténticamente se anhela y se necesita. No importan las expectativas ajenas. Lo crucial reside en lo que uno se exige a sí mismo. Cuando se inicia una sana desconexión, se constata que, en lugar de mermar, se acrecienta. Se gana lucidez, se gana tiempo, se gana propósito. Ahora que hemos explorado el periplo del estar disponible, del decir que sí, hacia el sendero del decir que no y la ausencia, deseo que se cuestione lo siguiente: ¿qué es lo que verdaderamente anhela para su existencia? No se trata de un ejercicio de egoísmo o de indiferencia hacia los demás. Concierne, en cambio, al respeto por sus propias necesidades, para que pueda ofrecer a los demás una versión más saludable, genuina y equilibrada de sí mismo. Cuando emprende la práctica consciente de la ausencia, no solo se fortalece a sí mismo, sino que también forja relaciones más profundas y auténticas, que no dependen de su constante disponibilidad para que se sienta valorado. Así pues, mi invitación para ti es la siguiente: emprende la acción ahora mismo. Inicia con modificaciones sutiles, propiciando instantes de silencio, introspección y respeto por ti mismo. Si has dado el paso de aplicar estos conceptos, te animo a que compartas en los comentarios tu experiencia y qué estás descubriendo sobre ti. Estaré encantado de conocer cómo este periplo ha repercutido en tu vida. Si has llegado hasta aquí y deseas seguir recibiendo contenido transformador sobre psicología profunda, individuación y autoconocimiento, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. No te pierdas los próximos vídeos donde continuaremos explorando otros conceptos profundos para tu crecimiento personal. Ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo ha gestionado su disponibilidad? ¿Qué límites considera necesarios para iniciar una existencia más auténtica? Deje su comentario en la sección inferior y comparta este video con alguien que también necesite comprender la importancia de la desconexión para la introspección.